Aquí en las instalaciones del periódico El Vigía le damos la bienvenida al candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, y pues le vamos a hacer las siguientes preguntas. Estas son preguntas abiertas. ¿Estaría dispuesto, es la primera pregunta, estaría dispuesto a explicar y a transparentar la forma en que fue nominado por su respectivo partido político? Sí. Es abierta. El partido Movimiento Ciudadano es un partido con registro nacional y con derecho a participar en las elecciones locales en todos los estados. Y tienen un consejo nacional que se compone creo que de 32 delegados nacionales, creo. Yo no soy miembro del partido Movimiento Ciudadano, soy un candidato externo. Para todos los efectos prácticos soy un candidato ciudadano, soy un candidato independiente. No tengo ningún compromiso con el partido, ni ellos conmigo, más que el haberme dado el registro. La segunda pregunta. Es decir, ese consejo de delegados nacionales fue el que tomó la determinación de que yo fuera candidato. Y una vez que la tomaron, vinieron a avisármelo y a invitarme. Así es. La segunda pregunta, ¿para qué quiere representarnos? Yo soy político por tradición, por vocación, por profesión, y todos los políticos tenemos que participar en la política. Es una obligación del político participar en la política. Lo he hecho toda mi vida, lo he hecho con honestidad en todos mis actos. En este caso particular lo hago con 100 propuestas, que no sé si ya se las dieron a conocer. Me dijo ¿cómo se llama? Gerardo, que ya las conocía. Y esa es la respuesta. La tercera pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor éxito de su carrera? Presunción aparte, gracias a mí se debe que exista el Secut. A mí se me ocurrió, yo era director de promotora de desarrollo urbano de Tijuana. Nadie de los tijuanenses ni de gente fuera quería construir en el río, en esa primera etapa del río Tijuana que habíamos desarrollado y urbanizado, de primer orden. Y fui y le dije al gobernador que me permitiera hablar con Nena. Yo conocía a la nena es de aquí de Ensenada, bueno, fue de aquí de Ensenada, y Marilena Victoria, y hija de don Enrique Victoria, y a ella fue la que la convencí de que don Pedro, el arquitecto Ramírez Vázquez, tenía un proyecto que había usado para participar en un concurso así como de obra para ponerse en el bosque de Chapultepec hacía como 15 años. Y como yo tenía, bajo mi potestad administrativa estaba el manejo de los predios de esa tercera etapa, y aparte el cobro por la venta de los terrenos, o sea, si teníamos dinero, teníamos remanente operativo suficiente como para hacer esa obra, y esa obra se hizo, precisamente gracias a que a mí se me ocurrió que existiera. La cuarta pregunta, ¿ha aprendido algo de sus errores? Todos los días aprendemos de sus errores. La quinta pregunta, ¿qué es lo que puede hacer por nosotros que otros no puedan? Pues en primer lugar me tienes que decir quiénes son los otros. Los otros candidatos. Bueno, es evidente que el estereotipo de los otros dos candidatos pertenece
a una, vamos a llamarle, generación de políticos que se hacen a la sombra de un partido. Y en ese partido les sirve para cubrir sus insuficiencias, sus incompetencias, sus fallas personales. Y entonces se inclinan fundamentalmente a arrojar una luz de propaganda que no tiene el menor sentido, que no tiene el menor mensaje, que no más que el de un derroche y un dispendio obsceno que la población reprueba. Y detrás de eso, pues no se ven propuestas concretas. Pásame un folleto, ¿no? No se ven propuestas concretas. En mi caso particular, yo no me escondo detrás de Movimiento Ciudadano, y ahí están mis propuestas, está mi ¿no traes el de Ensenada? Sí. Los dejamos todos allá. Entonces, y tengo otras ventajas que estos cuates no tienen. Yo soy de niño crecí en Ensenada, de adolescente en Mexicali. Me fui de aquí a los 16 años, viví 14 años en Mexicali, me chilangué 5 años, tengo 33 años en Tijuana. Entonces, se puede decir que tengo la función de ser trimunicipal, y conozco mi estado, tengo raíces muy profundas. David Zárate Zazueta fue electo como la primera persona en la que hubo un proceso electoral con el sufragio universal aquí en Baja California. Salió electo David Zárate Zazueta en 1910 como presidente municipal de Ensenada, cuando el municipio de Ensenada en ese momento era el tamaño de lo que hoy es el estado, pero se referían al distrito norte del territorio de la península de Baja California. Entonces, ese fue mi abuelo, y tengo todo el empaque en el ADN, en la voluntad, en la pasión, como dije antes, en la vocación de servir. El ciudadano común, ¿qué diferencias tendría que observar en usted en relación a los otros dos candidatos? Pues es muy fácil. Mira, resulta que yo soy un candidato que desde el inicio de mi campaña ha sido defenestrado, vilipendiado, y no te voy a decir que victimizado, porque no soy víctima, ¿no? Pero sí, el gobierno estatal y el PAN, desde el primer día de la campaña me empezaron a fregar de que si yo era palero de Castro Trente o del PRI. Entonces, en mi caso particular, yo me he venido defendiendo, he venido haciendo señalamientos en contra del PAN. De libros ya no tenemos, tráete unos libros, 2, del candidato Vega, del gobernador, nada más que con una gran diferencia, muy sensible. De todo lo que les he dicho, nadie me ha podido refutar de que es una falsedad. Nadie. Si yo digo que, por ejemplo, que Rufo es gringo, es porque lo puedo probar. Lo estoy probando. Rufo no ha renunciado a su ciudadanía estadounidense. Si yo digo que Vega
tiene su residencia en Estados Unidos es porque lo estoy demostrando. El próximo lunes voy a presentar una denuncia al instituto precisamente para eso. Si yo digo que es ilegal que Kiko Vega no asista a los debates, es porque la ley en el artículo 285 dice que los candidatos deberán asistir a los debates que organiza el instituto. No dice podrán asistir, si están de humor pueden asistir, si no están menstruando pueden asistir, es decir, deberán asistir. Deberán asistir es una obligación. Y quien no la cumple está precisamente incumpliendo, vale hacer la redundancia, ese artículo de la ley. Ya estará en la potestad del Instituto, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, determinar si se le da una amonestación, si se le impone una multa o bien si se le quita su registro de candidato, le puede quitar el registro de candidato a él o al partido. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo sí les estoy diciendo las cosas y se las estoy probando. Aquí se van a encontrar ustedes en este libro, que aquí lo pueden encontrar en las librerías Ramírez. Y el hecho de que yo les esté diciendo cosas y que nunca me hayan, yo creo que ganas sí tienen, pero no han podido refutarme algo y que puedan decir que Ruanova mintió o exageró o hizo, les levantó un falso. Bien, ¿estaría dispuesto a someterse a un examen de conocimientos básicos en historia de Baja California, derecho constitucional, teoría económica, ciencia política y administración pública? Pues claro, ¿quién me lo va a poner? ¿Quién me lo va a poner? Esa es buena. ¿Sí? Por eso, los otros cuates que contestaron que sí, pues sí, yo también te digo que sí. En caso de ganar las elecciones... Les doy clases si quieren sobre eso. Sí. En caso de ganar las elecciones, ¿podría mencionar quiénes serán sus colaboradores directos y con base en qué criterio los designaría? Pues tengo muchos, se llaman. El primero que he nombrado como mi principal colaborador es Fernando Castrostente como secretario general de gobierno. ¿Por qué? Porque ya lo han atacado mucho y nunca le han podido probar que es deshonesto. Eso es para mí lo más importante. Y segundo, que trabaja como demonio. El licenciado Rafael Padilla sería el oficial mayor o director. En primer lugar, conmigo no va a haber más que una sola secretaría de la Secretaría General de Gobierno, los demás serán direcciones generales. Es muy rimbombante hacer secretarios. Y tengo muchos nombres. Tengo al arquitecto Jaime Martínez Veloz como director de Desarrollo Social, al licenciado Jorge Cruz Medina como Procurador General de Justicia, al ingeniero Javier Aceves González como director de Obras Públicas, que le pusieron desarrollo e infraestructura urbana. Es obras públicas. La infraestructura urbana es más de la potestad de los municipios que del gobierno del estado. Y el licenciado Ronaldo Pinedo como tesorero general del estado. Pues esos son los principales. El licenciado Virgilio Muñoz, secretario de Educación Pública, director general de Educación Pública. Digo, ya los tengo todos, si quieres te los mando por correo. En caso, esto es en cuanto a funcionarios, en caso, ¿quiénes serían sus asesores? ¿Asesores? Yo no creo que deba ser asesores. El tener asesores es aceptar por adelantado que eres incompetente. El funcionario público
tiene que ser competente. Solamente los incompetentes se llenan de asesores, como ves ahorita la administración pública de Acción Nacional. En caso de ganar los comicios, tienen hasta coordinadores de asesores, coordinador de su incompetencia. Bien, la pregunta número 10. En caso de ganar los comicios, ¿le rendiría cuentas a los ciudadanos, a su respectivo partido o líder político? Nada más a los bajacalifornianos. Ya te lo dije, yo soy candidato independiente. Y tengo un sistema que ahora ya se puede utilizar por cualquier joven, incluso de la secundaria. Si tú tomas y subes a tu página, a la página del gobierno del estado, y esa página obviamente se dividirá en dependencias, todo lo que haga esa oficina, todos los días al finalizar las labores, y que en la mañana aparezca ya que Gerardo pagó 150 pesos por impuestos, estos y los otros relativos, y van a aparecer todas las cuentas, y que a fulano de tal le dieron un cheque por su sueldo de tanto, no sé. Es decir, si tú tienes toda la administración encaramada en tu página, ya no tienes que rendir cuentas a nadie. Ahí está. Y el que la quiera ver, pues que la vea. ¿No crees? ¿Qué opina usted de esta democracia que se ejerce en Baja California y en México? Pues es una democracia muy precaria. Hoy le decía aquí a Gerardo que este caso de las encuestas es la parte prostituida de la democracia. ¿Por qué? Porque las encuestas no reflejan lo importante, no reflejan la personalidad de los candidatos, no reflejan las propuestas, no reflejan los antecedentes, la calidad moral de los candidatos, no reflejan ni siquiera el manejo interno de los partidos. Lo único que reflejan las encuestas es quién gastó más en propaganda. Entonces, digo yo, pues, eso no es la democracia. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pues se está engañando a la población. Tienes tú un Francisco Vega Lamadrid, que es un tipo muy mermado, que vive en Estados Unidos, reside en Estados Unidos, pero que han gastado millonadas y millonadas de propaganda, y allá andan emparejado con el otro que también ha gastado otras millonadas y millonadas de propaganda, y la gente dice, bueno, y para que tengas más uno y el otro para que la gente manda, pues, pero hasta ahí, ¿qué le ha dejado? ¿Cuántos han gastado? 20, 25 millones, 30 millones cada uno. El proceso electoral le cuesta al gobierno cerca de 400 millones. Vamos a 420 millones, vamos a gastar 500 millones de pesos para que vote el 30%. ¿Eso es democracia? Entonces es una democracia muy precaria, muy limitada, muy estrangulada. No es gratuito, ¿eh? Esto es el producto de campañas muy perversas, dirigidas por parte de Acción Nacional. Desde que entró Rufo al gobierno, inventó la primera credencial con fotografía de la Vía Láctea, ¿verdad?, que nos costó $14, cuando ahorita $14 de 1992, cuando ahorita una credencial del IFE cuesta 7 pesos. Se gastaron 1.400 millones de pesos en la jalada esta del padrón estatal,
cuando el convenio era que no hubiese un padrón estatal, pero aquí les valió un soberano cacahuate, hicieron su padrón estatal. Cuando precisamente el diputado famoso Fernando Castrotrente convenció a una diputada panista, Laura Medrano, para que tuviera el voto de diferencia en una sorpresiva reunión ahí que se calculó, abolieron la credencial. A la diputada esta la corrieron del PAN, esposa por cierto de otro panista, Manuel González Reyes. Y cuando acaban con la credencial de Rufo, se dan cuenta que había 200,000 credenciales que no estaban sustentadas en el padrón. Pues por eso ganaban todas las elecciones. Por eso la gente estaba ya decepcionada. ¿Cómo es posible que con los gobiernos que han venido teniendo sigan ganando las elecciones los panistas? Pues a base de ese tipo de trampas. Si gana las elecciones, ¿usted ya tiene un diagnóstico de los mayores problemas que enfrentará en su gobierno? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Indudablemente que lo sé. Y aquí lo van a encontrar, ¿eh? Y aquí van a encontrar las soluciones. 100 soluciones. Porque cada propuesta es precisamente una solución a un problema. Y nosotros tenemos problemas muy graves en Baja California, que se han venido tapando con la cobija de la publicidad, de la propaganda, del engaño, de la simulación. Tenemos un gobernador tan mediocre y tan corrupto como Osuna Millán, al que le autorizan 260 millones de pesos para gastos de publicidad en un estado como que dice uno, bueno, ¿cómo es posible que ese tipo se gaste en publicidad? Es eso que ve senos una y que una serie de estupideces que no le dan beneficio a nadie, ¿no? ¿Cuál será la mejor iniciativa de reforma a la ley que va a proponer? Hay muchas, pero la más simpática es que voy a crear una ley en la que los funcionarios que hayan faltado a diferentes grados de corrupción, no los vamos a sentenciar a que purguen días en la cárcel, sino a que siembren árboles. Por ejemplo, a Osuna Millán lo vamos a condenar a que siembre 440,000 árboles, que fueron los que hizo que no se sembraran en la tercera etapa del río Tijuana, y Tijuana perdió precisamente por la codicia de los panistas de vender esos terrenos la última oportunidad que tenía de tener un pulmón. ¿Y quién fue el responsable? Osuna Millán, cuando era presidente municipal. A él le encargaron que destruyera un movimiento social que yo encabecé, y lo vamos a sentenciar a que siembre 440,000 árboles. Los puede sembrar en 44,000 días o 44 años, no sé lo que le tome, no me interesa. ¿Qué haría su gobierno para lograr mayor equidad? Pues mira, la equidad es un efecto automático que se da no buscando la equidad, sino siendo honesto. Las leyes ya están diseñadas para que haya equidad. Cuando se es deshonesto y se faltan las leyes, pues obviamente que se produce la inequidad. Pero si eres honesto, bueno, pues todos serán tratados con igualdad. ¿Qué postura tiene ante los temas tributarios? ¿Los impuestos deben subir? Yo tengo una hipótesis y una propuesta muy radical. Hay 144 impuestos en la ley de ingresos de la Federación. Y yo le he dado vueltas desde hace muchos años, y lo he propuesto allá a través de puntos de acuerdo con amigos diputados.
nada más que nadie me hace caso, de desaparecer todos los impuestos y dejar uno solo. El 10% al ingreso. Por ejemplo, hay un impuesto estúpido que los mismos empresarios aplaudieron en la época de González Alcocer, que se llama el impuesto a la nómina. No puede haber un impuesto más inhibidor al empleo que el impuesto a la nómina. ¿Cómo le castigas a quien contrata gente? Es una estupidez. Y que todavía los empresarios lo aplaudan, ¿verdad? A cambio de que les dieran unas migajas para los consejos estos de desarrollo económico. Hay que quitar el impuesto a la nómina, hay que quitar casi todos los impuestos y poner eso, luchar. Yo lucharía, trataría de convencer al presidente Peña Nieto, de que se imponga el impuesto único al ingreso del 10%, con esta ventaja. Al tener este impuesto, todos nuestros ingresos serían tasados con esto. Tu banco sería el encargado de quitarte ese 10% y al día siguiente integrarlo a tu nombre a la cuenta de la tesorería de la Federación. Te evitas, para empezar, a los contadores públicos. Te evitas la declaración anual. Y ya haces con tu 90% que te quedó a tu nombre lo que quieras. Te lo gastas en lo que quieras. Nada más que cada vez que te vaya ingresando, o cuando lo vayas tú sacando, ese es un impuesto que se convierte en una bola de nieve, que da vueltas todos los días. Todos los días circulan 44 mil millones de pesos en México. El día siguiente igual, entonces se van generando una masa económica 7 veces superior a la que tenemos ahorita. Pero no te dolería y todos pagarían proporcionalmente igual. Si Slim, te voy a dar un dato doloroso, se lleva 17 mil millones de pesos de Baja California por sus dos negocios que tiene de Telnor y de Telmex, bueno, pues tendría que pagar 1.700 millones de pesos. La empresa. Si el vato, a la hora de sacarle a esa empresa una lana para él, pues ahí volvería a pagar el 10%. Entonces, ¿qué sucedería? Bueno, habrá unos vivales que vayan a querer tener su dinerito debajo del colchón, pero al rato les va a ir muy mal, porque el que tiene dinero en efectivo en su casa, pues se convierte en un sujeto dado al secuestro, al robo, etc. Entonces, ese es mi criterio. Hay que reducir todos los impuestos, facilitar el pago de los mismos a través de esta propuesta que te hago, y exigirle al inútil secretario de Hacienda, ¿verdad?, que cobre debidamente. Tenemos una tradición de que nuestro secretario de Hacienda es tremendamente incompetente. ¿Por qué? Porque siempre ahí tiene la cuenta de CFE y la de Pemex, y de ahí agarra todo, cubre todas sus ineficiencias, y apenas cobra el 30% de los impuestos que se generan, 30, 35, y el otro 65 lo saca de Pemex y de CFE. Y claro, van subiendo la gasolina, van subiendo el gas, van subiendo la electricidad, y el cuate como si nada, ¿verdad? Y los mexicanos cada vez más torcidos, cada vez más apachurrados, cada vez más que no había entrenado. Llegamos a las 6 preguntas cuya respuesta es nada más sí o no. ¿Impulsará la municipalización de San Quintín? No. ¿Presentará una iniciativa para que se modifique la ley de coordinación fiscal para que Ensenada reciba más recursos? No. ¿Votará a favor del aborto? Votaré a favor de la interrupción del embarazo. Yo no caigo en ese manejo tramposo de usar la palabra aborto, que quiere decir no nació. Porque yo estoy hablando de interrupción del embarazo de un embrión
que no es un ser humano. ¿Votará a favor de las uniones de personas del mismo sexo? Sí. ¿Votará a favor De la unión matrimonial, porque tienes que ser claro, porque no puedo estar yo diciendo que de la unión carnal, ¿verdad? Entonces tiene que ser una unión conyugal, una unión matrimonial. ¿Sí me entendiste? ¿Votará a favor de las candidaturas independientes? Ya soy un candidato independiente, tú dirás si no, y me he inscrito en diferentes procesos como candidato independiente. Y ya México tiene la obligación de tener candidaturas independientes desde 1981. Que se hayan hecho guajes todos los diputados y todos los senadores y no lo hayan formalizado en la ley, esa es otra cuestión. Pero en el Tratado de San José, o sea, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, México está obligado desde 1981 a tener candidaturas independientes o bien sin el aval de un partido político. Y la última, ¿votará a favor de la revocación de mandato? Definitivamente que sí, ya lo hicimos el año pasado, lo propusimos y Osuna Millán lo quitó, lo vetó. ¿Gusta usted agregar algo para nuestra audiencia? Claro que sí. Lo más importante de todo es que voten. Hemos hecho una propuesta, hemos firmado un pacto Castro 30 y un servidor para llevar a cabo un sorteo en el cual posterior a la elección, cuando el instituto ya pueda determinar y digitalizar y saber quiénes sí votaron y quiénes no votaron, en ese momento se hace un sorteo con la presencia de un interventor de gobernación, la Cámara de Diputados, un notario público, etcétera, en el Teatro del Estado, en el que se rifarán 50 millones de pesos a razón de 10,000 premios de 1,000 pesos, 1,000 premios de 10,000 pesos, 100 premios de 100,000 pesos, 10 premios de 1,000,000 de pesos y un premio de 10 millones de pesos, que suman 50 millones de pesos que se los deben de quitar a Osuna Millán de sus 260 millones de pesos que le dan para cachondearse la vanidad y que estamos seguros que después del 7 de julio ya no va a tener necesidad de estarse adornando para nada, ¿no? Entonces ese presupuesto que le dieron de 260 millones de pesos, pues como hubo veda, no se lo ha gastado todo, bueno, pues de ahí se sacan los 50 millones.